como representante en México de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en un día importante para México, como dijimos hace unos minutos, pues porque se ha presentado, se está desarrollando en Ginebra esta evaluación que se hace para los derechos humanos en México, en este examen periódico universal. Javier, gracias por tomarme la llamada, buenos días. Apreciada Carmen, muchísimas gracias por tu llamada también y buenos días a todos tus oyentes en México. Cuéntame, ¿qué puedes decir desde Ginebra de lo que está pasando ahí? Bueno, lo primero es tal vez algunas cifras que ayuden a entender al público mexicano la dimensión e importancia que tiene el examen periódico universal. Y disculpa que parezca un poco académico, pero a veces esas cifras toca mencionarlas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene 47 miembros que se eligen entre los 194 países miembros de Naciones Unidas. Los 47 son básicamente siempre los que, siendo el núcleo duro del organismo onusiano para derechos humanos, intervienen. En el caso de México han intervenido más de 80 países, es decir, países que no son miembros del Consejo, pero que han mostrado interés y voluntad de también intervenir, cooperar, hacer observaciones y hacer recomendaciones a México. En términos globales, eso significa que 14 países de América Latina, de estos más de 80, han intervenido, 26 países europeos. Y también en términos de la distribución y pesos relativos de los países, los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad han intervenido, es decir, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Esto, creo, en términos generales, antes de entrar a la sustancia, da una prueba de que hay un interés en México, hay un interés además de países no solo amigos, sino de países importantes en el concierto internacional, y pues ojalá podamos organizar de manera adecuada toda la información que se ha vertido en las 3 horas y media que ha durado la sesión que ocurrió hoy día, y que podamos trasladar eso a México desde ya y gracias a tu programa en tiempo real a todos los retos de derechos humanos que sigue presentando México, ¿no? En materia, Javier, de procedimiento, digamos, entonces se expuso durante más de 3 horas todo esto que acabas de mencionar y cómo se va procesando, cómo van ocurriendo las cosas, qué sucede después de las exposiciones. Bueno, las exposiciones se dan por bloques, como habían más de 80, se hicieron bloques de veintenas. Y entre cada bloque, para que no sea desproporcionado y sin hilación el diálogo con las autoridades del gobierno mexicano que se hicieron presentes, se asignaba el tiempo de respuesta y de síntesis al gobierno mexicano. De las 3 horas y media, se le asigna a los países que intervienen hora y media y al país que está bajo examen 2 horas. Entonces eso ha permitido hacer bloques de 20 intervenciones de 1 minuto 20 segundos cada una, en eso sí el tiempo no es elástico, y bloques de respuestas y aclaraciones y aportaciones aparte del inicial, que fue por parte del canciller, luego el canciller también dando el espacio para que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación interviniera, ha intervenido también la presidenta de las Mujeres, ha intervenido el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, ha intervenido el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entonces ha habido un ambiente de no solo las preguntas de los estados o las inquietudes de los estados, sino también los diferentes aspectos de la institucionalidad mexicana en cabeza del Poder Ejecutivo Federal, respondiendo, aclarando y dando mayores alcances. Debo decirte que esa es la regla del ejercicio. El examen periódico universal es, y así lo dicen los textos, es un diálogo entre pares, y los pares son los estados. Las ONGs han asistido, pero más bien como público. Hay periodistas que asisten en su calidad de periodistas, pero tampoco intervienen y no hay
intervenciones abiertas, ¿no?, a otros asistentes, estrictamente a las representaciones del gobierno que está sometido a examen y de los gobiernos que han decidido incorporarse a lo que aquí en la jerga bonosiana se llama el diálogo interactivo. En eso estamos, Javier. Entonces, habrá oportunidad de conversarlo con mayor amplitud, pero por lo pronto nos describes esencialmente el alcance y sentido que tiene este ejercicio, que es el segundo que hace México, en el que participa México. La presentación se hace cada 4 años. El propio ejercicio ha colocado a México en una dinámica en materia de derechos humanos en los últimos años muy importante. Ha habido cambios jurídicos, legislativos, una reforma constitucional que no podría entenderse si no viniera precedida precisamente de un conjunto de cosas en donde la justicia y los órganos internacionales en materia de derechos humanos pues hubiera existido. Entonces tenemos este proceso de años que ha llevado al caso mexicano en este momento a evaluar el conjunto de elementos que en materia de derechos humanos se pueda evaluar, como lo están haciendo, como acaba de suceder en Ginebra, y de lo cual, pues como bien dices, habrá que seguirle la pista y las repercusiones mismas de este informe, de este examen y esta evaluación que se da en las modalidades que acabas de describir. Javier, te agradezco muchísimo que me tomes la llamada y estaremos en contacto como siempre. Gracias por estar aquí. Te agradezco, Carmen, hasta la siguiente oportunidad entonces. Gracias, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Después de la pausa, regresamos. Sobre este tema tenemos otro enlace desde el ángulo de quien representa al gobierno mexicano y que nos podrá decir, pues, qué pasó, cómo le fue a México en esta evaluación de la que nos habló el representante de Naciones Unidas. Volvemos con ello.